Buenas, es un placer estar con ustedes de manera digital durante este Innovation Day. Les agradecemos nos hayan podido dedicar su tiempo. En Schneider Electric estamos orgullosos de liderar la transformación digital desde centros de producción, todo tipo de edificios, hasta data centers. Y no solo hablamos de la sala blanca, UPS, control, frío, sino también de la distribución eléctrica, tanto media como baja tensión, además de los variadores de velocidad y motores. En los próximos minutos hablaremos de cómo nuestros servicios digitales pueden ayudar a mejorar los costes tanto de operación como de mantenimiento, ayudando a alargar la vida útil de los equipos y aumentando su fiabilidad. Soy Javier Baena, responsable de desarrollo de negocio de servicios digitales en Middle East, África y Sudamérica en Schneider Electric, y les voy a presentar nuestra oferta de Constructor Asset Advisor. Hace ya algunos años que estuve trabajando en unos data centers en España y comprendo perfectamente la complejidad de este ecosistema que es un data center, en el que completamente es imposible controlar lo que está pasando en el mismo y es un entorno completamente vivo. Entonces, además de toda esta complejidad, añadimos que el servicio que vende un data center, como cualquier otro tipo de edificio, al final es una disponibilidad de espacios, una disponibilidad de servicios que están rateadas con este tipo de puntuación de 99,9999, y a partir de ahí, cada vez que añadimos un 9 adicional, incrementamos mucho lo que es la complejidad del propio data center en sí. Además, hay un problema muy grande en lo que es la alocación de recursos para este mantenimiento, para esta operación. Hablamos tanto de fábricas industriales como de data centers, como de edificios como hospitales, hoteles, cualquier tipo de infraestructura en la que la electricidad es crítica. Todo ello es mucho más complejo, puesto que los recursos que se suelen dedicar, por lo menos en un data center, son recursos que van a dedicarse a la operación del data center en sí, no a resolver los problemas en la electricidad o en la refrigeración, que suelen ser equipamientos bastante fiables, en los que hay poco problema durante la vida útil, a menos que ocurra algo que es en ese momento donde necesitamos estos recursos. Y es ahí donde desde Schneider Electric les podemos ayudar. Además, toda esta complejidad se multiplica con una cantidad de nuevos recursos que vamos a disponer, de herramientas de monitoreo, de ticketing, de alarmas y demás, que incrementan mucho esta operativa. ¿Cómo vamos a desarrollar este tipo de servicios? Primero tenemos que conectar los equipos, y para conectar los equipos necesitamos una serie de sensores y otros sensores y otros medidores que ya están disponibles en los mismos equipos. Todo ello lo conectamos y lo coleccionamos hacia la nube, donde lo vamos a almacenar, lo vamos a analizar, y este tipo de analíticas de inteligencia artificial lo que van a hacer a extraer las alarmas críticas y van a hacer servicios o van a hacer analíticas predictivas que nos van a permitir visualizar, aparte de notificarnos, van a permitir visualizar cuál es el estado de los equipos, tanto ahora mismo como en un futuro con estos servicios predictivos. Por supuesto, todo ello va a ser monitorizado y monitoreado por unos equipos centrales de expertos que van a hablar con el cliente, van a hablar con ustedes para pasarles información de qué es lo que tienen que hacer para impedir que esta detección se cumpla o para resolver la incidencia que haya ocurrido en ese momento de manera mucho más ágil. Todo ello se va retroalimentando, como pueden ver en el círculo de conexión otra vez nos conectamos, coleccionamos, analizamos, notificamos, visualizamos y volvemos a generar este tipo de interacciones. En definitiva, el Constructor Asset Advisor es una oferta, unos servicios que van a permitir mitigar los fallos eléctricos en las salas blancas y las salas grises de los centros de datos, o incluso de las fábricas, de los centros productivos, mediante la reducción de los tiempos de parada, de los tiempos de caída, identificando cualquier tipo de incidencia que pueda ocurrir en los equipos de manera proactiva. Aquí la clave está en ser mucho más proactivo y mucho menos reactivo de lo que estamos siendo actualmente. El servicio se complementa con unas herramientas en dispositivos móviles, tanto web como aplicaciones en Android e iOS. Por supuesto, tenemos un monitoreo constante de la instalación, se generan notificaciones automáticas, hay unos reportes, unos informes que se generan de manera automática o generados por los expertos que le van a permitir focalizarse donde están los problemas, y además nos apalancamos siempre, y esto es lo más importante del servicio en sí, en unos equipos de expertos que van a analizar esta infraestructura, estos datos que nos van a ir llegando de manera proactiva, y les van a indicar al cliente qué es lo que tienen que hacer en todo momento.
Ello se basa principalmente en cuatro puntos clave de la operativa. Primero, debemos intentar generar un rendimiento operacional, incrementar el rendimiento operacional, mediante la reducción de los riesgos, optimizando la vida útil de los equipos, teniendo informes e información del Connected Service Hub, que es este equipo de expertos que comentaba antes, y moviendo toda la infraestructura hacia un mantenimiento basado en condiciones. Por supuesto, esto va a redundar en una eficiencia financiera, nos va a permitir mejorar los costes de posesión de los equipos, tanto el mantenimiento como alargando la vida útil, disminuyendo a su vez el coste o los costes de medios de los fallos, es decir, cuando haya una alarma o una incidencia vamos a ser capaces de reaccionar mucho más rápido y vamos a disminuir estos costes, además de incrementar y optimizar el mantenimiento, el budget de mantenimiento, el presupuesto de mantenimiento. Y recibiendo, para conseguirlo, vamos a recibir recomendaciones tanto de CAPEX como de OPEX que vienen de estas analíticas y de estos equipos de expertos que nos va a indicar qué es lo que tenemos que hacer y cuándo tenemos que hacerlo. Además, todo ello va a redundar en una protección mayor de nuestros empleados, de nuestros equipos en sitio, en la planta, minimizando el riesgo eléctrico de los puestos de trabajo mediante la reducción de incidencias, corrosión, envejecimientos y posibles incendios que podamos detectar antes de que lleguen a ocurrirse. Ello nos va a permitir, para conseguirlo, vamos a tener estas alarmas inteligentes que se basan en la inteligencia artificial y que nos van a extraer toda la información que viene del sitio y nos van a permitir visualizar cuál es la alarma realmente crítica para dedicarnos y focalizarnos sobre ella, y además todo ello con los servicios predictivos nos va a permitir, a través de esta analítica predictiva, detectar cuál es el problema que se está ocasionando en los equipos y reaccionar antes de que afecte realmente a la infraestructura y podamos mitigar el problema antes de que ocurra. Estos tres puntos al final lo que nos van a redundar es en una tranquilidad mayor para los equipos de mantenimiento y los dueños de estas plantas, de estos data centers, mediante la liberación o el desbloqueo de la inteligencia de los equipos que cada vez, como ustedes saben, tienen más inteligencia y tienen más prestaciones, pero que si los dejamos en una sala aislados no nos vamos a permitir aprovecharnos de ello. Además de ello, vamos a conseguir que haya un equipo 24/7 que monitorea la salud de los equipos de manera constante, y tenemos este acceso a este cuarto nivel, podemos llamarlo así, de expertos que están basados tanto en México como en Francia, que van a analizar esta información para nosotros y les vamos a permitir que el cliente se focalice en lo que realmente le interesa. La idea principal y por qué hemos desarrollado estos servicios vienen de que el mercado hasta hace algunos años era muy reactivo en el mantenimiento, es decir, solo se hacían intervenciones en sitio cuando ocurría algo. Esto poco a poco se ha ido modificando y ahora estamos en un mundo mucho más preventivo, es decir, estamos haciendo un mantenimiento regular en tiempo que nos permite anticipar estos riesgos. Con un mantenimiento puramente reactivo estamos sufriendo las posibles incidencias que pueda haber en los diferentes equipos, como pueden ser problemas de calibraciones o problemas de ajustes de parámetros o incluso caídas intempestivas que pueden ocasionarse de los propios equipos o de la red eléctrica, con perturbaciones que podamos tener de aguas arriba o aguas abajo de los mismos equipamientos, y ello es bastante caro en mantenimiento en sí, porque cuando hay un problema solemos tener una parada técnica que nos va a ocasionar una pérdida de producción, y además perdemos esta negociación en precio que podemos tener cuando hacemos un mantenimiento mucho más calmado y mucho más basado en la prevención. Como indicaba, el mantenimiento preventivo mejora mucho lo que es la operativa y los riesgos del mantenimiento de las instalaciones eléctricas, pero no los elimina completamente, porque durante los diferentes periodos de mantenimiento que suelen establecerse en diferentes años, es decir, primer año vamos a hacer un mantenimiento básico, segundo año incrementamos este tipo de nivel y en el cuarto año estamos recomendando un mantenimiento mucho más intrusivo para ver exactamente los componentes internos, qué es lo que está pasando sobre ellos. Con estos servicios predictivos vamos a poder movernos a este mantenimiento basado en condiciones, es decir, vamos a poder detectar los problemas antes de que ocurran y vamos a poder proteger a los equipos técnicos y humanos de una manera mucho más anticipada. Insistimos mucho en el punto de que
Con ello no se va a reducir el mantenimiento en sí. Como pueden ver en esta gráfica, el mantenimiento reactivo es el que realmente es impactado y es reducido en mucho. Es decir, vamos a intentar evitar cualquier tipo de mantenimiento que no sea previsto, con posibles caídas o problemas que puedan ocasionarse en la instalación. Y como vamos a añadirle unas analíticas a todos los datos que vamos a recibir de la instalación, vamos a detectar algún tipo de incidencia es decir, parámetros en los que no van a estar dentro de la normalidad o dentro de lo que la inteligencia artificial va a estar detectando, y nos va a permitir modificar estos parámetros para que no afecten a la salud del equipo. Ello nos va a incrementar este mantenimiento, porque vamos a tener que reaccionar a estas recomendaciones que vamos a recibir de los expertos, y por tanto el mantenimiento estático se va a ver incrementado en esta parte. Este mantenimiento estático lo vamos a modificar con un mantenimiento dinámico, basado en estas recomendaciones y basado en tiempos que vamos a poder alargar, puesto que el equipo va a estar monitoreado 24/7 y vamos a poder ver la evolución de cualquier tipo de problema mucho antes de que afecte realmente a esta salud. Y el segundo impacto importante, aparte del mantenimiento reactivo, va a ser en los costes de parada. Es decir, cuando tenemos un mantenimiento reactivo, solemos tener una parada, una incidencia que nos ocasiona unos costes. Como vamos a disminuir este mantenimiento reactivo, los costes asociados van a ser disminuidos de manera importante. Y por último, vamos a mejorar los costes totales de ciclo de vida del equipo, puesto que vamos a alargar la vida de los equipos con un mejor mantenimiento sobre ellos. El servicio se basa principalmente, o está creado en 3 pilares. Primero es el monitoreo 24/7 con este equipo de servicios que comentaba en remoto, que nos va a permitir hacer las analíticas de lo que está pasando, un remote troubleshooting, es decir, un análisis del problema de manera remota, y un dispatching de los técnicos de mantenimiento en caso necesario. El segundo punto importante son unos informes que se generan de manera automática cada mes o de manera proactiva cada vez que se detecta algún tipo de incidencia para poder solucionarlo. Y el tercer punto es la movilidad. Tenemos unas aplicaciones tanto en los teléfonos móviles como en la web que nos van a permitir hacer este análisis de una manera mucho más anticipada y poder tener la información en todo momento en la mano. Vamos a ver cada uno de los puntos más en detalle. El valor del monitoreo. Vamos a tener un sistema de alarmas de manera remota, pero mejorado con lo que le llamamos el Smart Alarming, es decir, un filtro de alarmas para focalizarnos en las importantes. El monitoreo se realiza de 24/7 y nos permite hacer un análisis de problema, una cálculo, una estimación de cuál es el origen del problema de manera remota. Además, dentro de las aplicaciones tenemos un chat para podernos conectar con los expertos 24/7, que además estas personas nos van a ayudar cuando tengamos una incidencia a solucionarlo de manera rápida y a despachar a los ingenieros en caso de que sea necesario. El punto crítico aquí sería intentar que sus expertos, es decir, cada uno de ustedes tienen en sus data centers o sus centros de datos o de producción, en sus fábricas, gente muy bien preparada, que conoce muy bien la instalación, pero cuando se encuentra delante de un equipo crítico, vamos a hacer de un ondulador, una OPS, o de un disyuntor de baja o media tensión o un transformador de media tensión, sus conocimientos llegan al límite y realmente pueden agradecer que haya una persona externa que les llame en ese momento y les ayude a buscar el problema, a hacer el troubleshooting, que insistimos, se puede hacer de manera remota, pero podemos hacer también de manera con la ayuda de los técnicos en campo, y nos dediquemos a solucionar el problema de manera ágil. El segundo punto que hemos comentado antes, los informes, para intentar visibilizar estas amenazas a la disponibilidad, mejorar el rendimiento, poco a poco hacer una estadística de alarmas y incidentes, y unos KPIs, unos medidores de los diferentes assets para medir, por ejemplo, la edad de las UPS, la eficiencia, la edad también de las baterías, el rendimiento del cooling, y mover toda esta información hacia un mantenimiento basado en condiciones. El segundo tipo de informes son los informes predictivos, en los que tenemos una matriz de salud, donde están focalizados los equipos de manera crítica, o sea, en la línea vertical la criticidad y en la línea horizontal el estado de salud, es decir, los más críticos arriba y los en peor estado de salud a la derecha, y tenemos en la franja roja
donde vamos a localizar los equipos que la inteligencia artificial está detectando que están sufriendo de manera anticipada o de manera acelerada algún tipo de desgaste, algún tipo de afectación. En la parte de abajo tenemos las recomendaciones que se generan a través de este tipo de analíticas y que el técnico de experto va a modificar y va a traducir en una acción concreta para poder evitar que esta detección genere un problema. Y por último, hay una serie de datos que se recogen de la información de los equipos para que puedan anticipar o puedan ver por qué hemos llegado a ese tipo de detecciones. El segundo punto importante era el tema o el tercer punto importante era el tema de la movilidad. Hay unas aplicaciones disponibles en el Apple Store y en el Android Market, tanto para equipos Apple como para el resto de equipamiento o de tecnología Android, donde nos permiten, además de visibilizar la salud y las alarmas de los diferentes equipos, tener una conexión directa con este equipo que hablamos de Connected Service Hub 24/7, en el que vamos a tener una interacción directa con ellos y nos van a permitir analizar y solucionar los problemas de manera proactiva. En las aplicaciones tenemos las notificaciones de alarmas y un dashboard con la visibilización completa de lo que está pasando ahora y de lo que ha pasado en la historia, una generación automática de incidencias cada vez que se detecta algo y el chat que comentaba antes con el equipo 24/7, además de toda la información de los sensores histórica y actual. ¿Cómo funciona el sistema? Esta es la presentación o la slide más crítica de toda la presentación. Nos vamos a conectar a los diferentes equipos, es decir, perdón por la frase, no nos vamos a conectar, van a ser ellos los que nos van a enviar la información. Estamos hablando tanto de transformadores como equipamiento de media baja tensión, variadores de velocidad, onduladores, UPS, PDUs, equipos de climatización y unos sensores que hemos desarrollado en Schneider Electric y que hemos lanzado ya en el mercado hace varios años, que no están alimentados por ninguna batería, es decir, son sensores que se alimentan del campo electromagnético que generan los propios cables de media tensión y de baja tensión. Con 5 amperios de corriente a través del campo, el sensor es alimentado por este campo magnético y envía la información con un protocolo que se llama Zigbee a un concentrador, que es el Zigbee Concentrator que pueden ver en la presentación. Toda esta información de los sensores se añade a la información que ya tienen actualmente con los relés de protección y diferentes medidores, aparte de toda la información que se puede recopilar sobre las diferentes PDUs y UPS y los equipos de frío. Todo ello se concentra en diferentes tipos de gateways que le llamamos. Hay un gateway hardware, que sería para los equipos eléctricos, de distribución eléctrica. Es un COMEX, que es un firewall en sí, es decir, recopila la información de la parte eléctrica y la concentra y la envía hacia afuera, o podemos utilizar también gateways software, como puede ser un PMI o un Data Center Expert. Estos gateways concentran la información en local, pero la encriptan y la envían hacia afuera. Es importante destacar que la información está completamente encriptada a partir del momento en que salimos del gateway hacia afuera, y además algunos sensores o algunos equipos de relés de protección, por ejemplo, también envían la información encriptada. Los sensores térmicos, los que comentaba antes, que envían la temperatura cada minuto, los TH110, que se alimentan del campo electromagnético del cable, esta información también está encriptada, y el protocolo Zigbee es un protocolo parecido al Bluetooth, pero no es Bluetooth, con lo cual no podremos capturarlo desde ningún tipo de dispositivo móvil, como podemos ver con las señales Bluetooth. Una vez la información está concentrada en el gateway, tanto hardware como físico, como software, es enviada de manera segura a través del firewall del cliente hacia el cloud. ¿Okay? Esta información es solo de salida, es decir, nadie del Service Bureau, del Connected Service Hub o de externo al cliente se va a conectar al equipo a pedir la información. Es el equipo el que nos envía de manera regular a nosotros la información. Esta información es procesada para generar los informes, para generar las alarmas, para generar las predicciones, que son conectadas a través del Connected Service Hub y enviadas de vuelta al cliente. ¿Por qué el cloud? El cloud es utilizado de manera generalizada hoy en día básicamente por esas 6 razones. Es muy fácil de empezar, se puede acceder a la información desde cualquier lugar, se paga según se va creciendo, no necesitamos hacer inversión al principio de grande sobre hardware o en software, tiene un mantenimiento gratuito, es decir, está todo incluido en los costes del servicio, se actualiza constantemente, tiene los backups al día y además tiene las últimas tecnologías de ciberseguridad. Y lo más importante, es decir, los datos
No queremos los datos para poder tener los datos y gestionar las alarmas. Lo más importante es resolver el problema. Y es lo que nos va a permitir hacer el cloud con el soporte del Connected Service Hub en remoto. Aquí pueden ver los diferentes Connected Service Hub que tenemos en el mundo. Si nos concentramos en la zona de South America, nos vamos a apalancar sobre el Connected Service Hub de México para los servicios predictivos y el de Madrid para los servicios preventivos 24/7, y el resto de Connected Service Hub atienden diferentes zonas basadas básicamente en el idioma. Queremos atender en castellano, en español y en portugués a la zona indicada. Para finalizar, el servicio se basa en dos pilares o en dos ofertas completamente separadas. Una para los equipos de la Sala Blanca, como hablamos de Secure Power and Cooling, con un servicio preventivo de gestión de alarmas y monitoreo 24/7, y para la distribución eléctrica tenemos otro servicio que también tiene un servicio preventivo 24/7 de gestión de alarmas y los servicios predictivos. De momento, a día de hoy, en el Secure Power and Cooling, los servicios no son todavía predictivos y estamos trabajando para lanzarlos a la mayor brevedad posible y probablemente al final de año van a ser disponibles. Yo aquí les invito a que se puedan conectar y puedan ustedes mismos conectar a probar el servicio. Simplemente tienen que ir a la website que les estoy indicando en pantalla, ecostructurait.com, activar el gateway o el DCE que tengan ya instalado en sus instalaciones y descargarse la aplicación que va enlazada con el usuario que han creado en la website para que tenga el doble factor de autentificación y puedan ver la información que le está llegando al cloud. Para finalizar, simplemente dos ejemplos. Un ejemplo de equipos de media tensión, un transformador que estaba teniendo unas fluctuaciones importantes en la tensión de entrada. Estas fluctuaciones de tensión estaban ocasionando un incremento de temperatura y que el transformador trabajara de manera descompensada, con lo cual recomendamos al cliente que ajustara el TAP para que esta afectación no impactara más en la vida útil del transformador, y realmente, según se había predicho por la inteligencia artificial, el transformador estaba trabajando a 15 grados por encima de la temperatura estimada, y realmente cuando se hizo el ajuste de estos parámetros bajó la temperatura a esos 15 grados. Y a la derecha, el último ejemplo, un relé de protección que está detectando incrementos o picos de corriente de 200 amperios por encima de lo normal, pero por debajo del parámetro o del threshold que hay puesto del umbral de disparo, con lo cual no está disparando. Y cuando se analiza, antes de que llegue el problema, antes de que este relé de protección realmente dispare y tengamos una parada, se analiza cuál es el problema, el origen de estos picos, detectamos un variador de velocidad que está incrementando o está creando estas perturbaciones, y se puede, por lo tanto, modificar los parámetros de este equipo antes de que afecte realmente y que genere una parada. Y con esto hemos acabado. Simplemente les indico que en la propia presentación van a tener alguna slide más, como el portal de usuario que pueden tener cuando acceden al servicio, además de toda la lista de equipos que podemos conectar, cada uno de ellos con los diferentes protocolos, básicamente Modbus y TCP/IP, Modbus y SNMP para el equipamiento de la Sala Blanca, de los UPS y equipos de centro de datos. Una slide para ver la dificultad que hay en instalar los sensores en los equipamientos de media tensión. Tenemos que validarlo y no todos los equipos pueden ser monitoreados de esta manera, pero tenemos una gran lista de equipos que sí que han sido ya validados. Dos slides sobre ciberseguridad para que tengan toda la información disponible, y esta última slide de los diferentes niveles de servicio. Poco más, quedamos a la espera de que les haya interesado estos nuevos servicios que estamos lanzando en el mercado. En la zona de South America fueron lanzados ya en el año 2019 y en cada uno de los países tenemos personal cualificado para ayudarles a su implementación, tanto de la parte de diseño como finalmente la parte de ejecución y mantenimiento en remoto. Y quedamos a su disposición para que, en caso de que estén interesados, puedan contactarnos y podamos hacer algún tipo de estudio previo y, por supuesto, implementar el servicio. Muchas gracias, un saludo.